Seguimos, hermanos, ahora con la segunda parte del bloque antes del principio, para poco a poco ir descubriendo al Dios Altísimo. Entonces ya vimos, en el primer bloque, demostramos que Dios es eterno, que Él habita la eternidad, que no hay nada antes de Él, que Él siempre es el yo soy y vive en un constante presente, en un continuo presente. Para Él no existen los tiempos, porque Él habita la eternidad. ¿Ok? Ahora, tenemos que acordarnos también lo que dice la Biblia: Dios no es hombre. ¿Ok? Grábeselo bien: Dios no es hombre. El hombre es una creación. A Dios nadie lo creó. Él es la fuente de todas las cosas. En Él, en esa persona grande, gloriosa, inescrutable, en Él estaban todas las cosas que iban a aparecer con el tiempo, que iban a ser creadas. Todas las cosas estaban en Él. Entonces, lo primero que tenemos que hablar acerca de Dios en este momento, y que usted se tiene que grabar, es que Dios es espíritu, por lo cual Dios es invisible. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y les voy a leer una serie de escrituras que por sí mismas les van a revelar más acerca de este Dios que es espíritu. Así que, hermanos amados, vamos a hablar de varias escrituras para comprobar y que se nos grabe bien en nuestro espíritu que Dios es espíritu, que Dios es invisible. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, nosotros cuando hablamos de Dios tenemos que hablar conforme a las escrituras. Y dicho sea de paso, mientras vamos avanzando, porque ciertamente Dios fue manifestado en carne, eso lo vamos a entender más adelante, tenemos que tomar palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que vino a manifestar a ese Dios invisible. Entonces nosotros tenemos que tomar algunas palabras de Jesús para seguir sustentando lo que estamos enseñando acerca de Dios. Entonces vamos a ir más adelante, vamos a revisitar esas palabras de Jesús y vamos a entender todo esto. Pero quería decirles eso antes de comenzar a leer. Entonces dice la Escritura, comenzando con el Evangelio de Juan, capítulo número 4, verso 23, dice vamos al 22, donde esta mujer samaritana había ido a buscar agua al pozo de Jacob, una mujer samaritana que creía en Dios. Claro que creía en Dios, así como muchos creen en Dios. Entonces, Dios le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ok? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están adorando algo que no conocen y no saben. Mas nosotros, dice los judíos, o sea, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el verso 24, dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la Biblia dice: Dios es espíritu. Entonces eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, si Dios es espíritu, Dios no se puede ver. Y Él está relacionando aquí a Dios con el Padre. Después vamos a ver eso más adelante, porque Padre
Dios en su condición de Padre, ese es un atributo que Él tiene, ser Padre, y se le llama Padre porque de Él proceden las cosas. Pero más adelante vamos con eso. Entonces, seguimos, como le dije, vamos a ver otro versículo que dice la Escritura en 2 de Corintios 3, 16. Miren lo que dice la Escritura. Dice aquí, verso 17, perdón. Porque el Señor es el Espíritu. Eso es para los que dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona. No pueden haber dos Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios. Y Dios es Espíritu, un Espíritu Santo. ¿Ven? Él es un Espíritu Santo, no es un espíritu inmundo, no es un espíritu humano. Dios es Espíritu, dijo el Señor. Y acá dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces seguimos con la lectura de más escrituras que van aclarando poco a poco todo esto que les quiero enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Pongan mucha atención, hermanos, por el amor de Dios. Pongan mucha atención a lo que vamos a leer ahora, para que se lo grabe. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, dice la Biblia, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué más quieren, hermanos? Inmortal, invisible. No lo voy a repetir tantas veces, ese verso está claro, porque debemos que la Escritura se lo revele. Pero quiero enfatizar otro detalle que se nos da acerca de Dios. Por eso no le podemos quitar la grandeza a Dios, acuérdese. Usted le quita un poquito de esa grandeza y usted se va a echar a perder y va a terminar adorando a un Dios falso que no existe. Dice que Él es inmortal. La palabra inmortal quiere decir que no puede morir. La muerte, hermanos, entró después. La muerte no existía en la eternidad. Dios es espíritu y es invisible y es inmortal. Dios no puede morir. Dios no puede morir. Entonces ahí vamos a ver más adelante acerca de eso, porque la Biblia enfatiza eso y lo sigue diciendo. Pero seguimos con esto de que Dios es espíritu y Dios es invisible. Y nos vamos a Hebreos, capítulo número 11, verso 27, hablando de Moisés. Dice la Escritura, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez vemos, Dios es invisible. Cuando Dios estaba en aquella eternidad, cuando nada había sido creado, Dios no podía ser visto, ni nunca podrá ser visto. El Dios eterno nunca podrá ser visto. Dios es espíritu, no puede ser visto. Entonces, y después ustedes se darán cuenta, ténganme paciencia, porque Dios tenía su plan, ¿verdad? Pero estamos hablando cuando Dios no se había manifestado, ¿ok? Cuando Dios no había manifestado, no había creado nada, ni Él mismo se había manifestado. Él solo existía. Él es el autoexistente, ¿ok? Grábeselo, hermano.
Entonces, primera de Juan 4:12. O vamos a leer aquí. Vamos a leer mejor unas palabras que dijo el Señor Jesucristo primero. Juan capítulo 6, verso 46. Grábese esto. Dice la Escritura, Jesús dijo, mire Jesús, hablando Jesús dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿Vio? Del Dios que estamos hablando. Este ha visto al Padre. Mire esto. Una sola cosa que hay que ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ir adelante. Pero dice, no que alguno haya visto al Padre. Estamos hablando de Dios en su condición de Padre. Porque de Él procede todo. En Él estaba todo. Así como yo estaba en los lomos de mi Padre. Y cuando mi Padre tuvo relaciones con mi madre, aparecí en el vientre y nací después de 9 meses. Y mi madre concibió de mi padre. Pero yo estaba en los lomos de mi padre. Yo estaba en mi padre. Pero no había sido visto hasta después de 9 meses de haber sido concebido. Así que vamos con calma, poco a poco, hermanos, poco a poco, porque esto es largo. Entonces, después de este versículo, vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 12. Juan capítulo 4, verso 12, hace más énfasis y dice la palabra, nadie ha visto jamás a Dios. Ahí después dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. ¿Pero de qué manera? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, es invisible. No le quitemos grandeza. No le quitemos la grandeza a Dios porque nos vamos a perder. Por eso está todo enredado, porque han reducido a Dios y lo han convertido en 3 y han hecho un montón de conjeturas acerca de Él porque no han ido allá a ver el principio. Yo estoy tratando de llevarlos allá atrás para que ustedes abran su corazón y puedan, Dios los pueda llevar, el Espíritu los pueda llevar allá cuando no había nada. Entonces, seguimos con la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Sí, hermanos, Colosenses capítulo 1, verso 15. Hablando de Jesucristo. Describiendo a Jesucristo. Personas que ya sabían todas estas cosas, pero que nosotros no las podemos entender. Y dice Pablo, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Okay? Ya llegaremos a esto, cómo Dios fue poco a poco haciendo las cosas y decidió un día en la eternidad manifestarse. Pero lo que quiero que ustedes escuchen es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ya había venido Jesucristo, se había cumplido 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que Dios fue manifestado en carne, entonces ya había sido visto. Entonces, pero nosotros estamos allá cuando no había nada. Así que no nos saltemos todo el proceso del Antiguo Testamento, cómo Dios fue poco a poco haciendo las cosas, interviniendo en su creación, pero en este momento no había creación. Entonces finalizamos con un verso muy poderoso, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Y quiero que ustedes escuchen atentamente, ¿ok?
Entonces, dice la Escritura, el único, hablando de Dios, dice la Biblia, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ahí nos da otro detalle, porque yo lo estoy llevando allá a antes del principio. Vamos a leer un versículo muy importante después de este. Y nos dice que Él habita en luz inaccesible. Cuando no había creación, cuando no había nada. Hermanos, no tengan la idea de que todo era un vacío, una tiniebla, y que no había, absolutamente nada, porque entonces vamos a contradecir que Dios existía. Pero lo que nos revela este verso 16 de 1 Timoteo capítulo 6 es que Él habita en luz inaccesible, o sea que había una luz desde la eternidad, cuando no había tiempo, no existía el tiempo. Ya le dije, el tiempo y el espacio no tienen que ver nada con la eternidad. El tiempo y el espacio son de la creación. Pero antes, cuando no había nada, es mentira que había una oscuridad y un vacío, porque entonces estamos negando la existencia de Dios. Después vamos a ver eso, y le voy a dar un verso para que ustedes entiendan eso. Pero dice, el único que tiene inmortalidad. Volvemos otra vez. Cuando hablamos hace un rato que Dios es inmortal, dice que Él es el único. Cuando dice único es porque no hay otro que pueda ser inmortal. Solamente hay un ser que no puede morir. Solamente hay un ser que tiene inmortalidad. Grábeselo, hermano. Grábeselo, porque esta doctrina de la Trinidad que dice que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, entonces nos agarran una tercera parte de Dios y nos dicen que Dios el Hijo, ¿no? Es lo que vimos en Jesucristo y que Él murió en la cruz. Entonces estamos hablando aquí de que ese Dios que ellos dicen, Dios el Hijo, muere. No, hermano. Tenemos que entender bien estas cosas. Dios no puede morir. Dios no es tres personas, es una persona y es la única persona, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Esto lo escribió el apóstol Pablo por allá, por el año 60 después de Cristo. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni tampoco, dice, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces vamos a Juan 1:18, que nos dice claramente, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, hermano, ¿cuántas escrituras quiere que usted, cómo nosotros podemos contradecir esto? Entonces tenemos que ir y ver el otro principio que hubo antes de la creación. Se habla de otro principio y está en Juan capítulo 1, verso 1. Entonces dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, el que estamos hablando, que es inmortal. O sea que ya se entiende perfectamente que Dios estaba allá, porque cuando hablamos del principio, es porque ya entra lo que es el tiempo. Y Dios controla todas esas cosas.
Dios controla todo esto. Dios no tiene límites, no tiene límites, Dios no tiene límites. No le quite grandeza a Dios. Entonces, en el principio era la palabra o el verbo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra, oiga esto, o el verbo, era Dios. O sea, no la segunda persona. Aquí no está hablando de otra persona. No dice que la palabra era un Dios, ni tampoco dice que la palabra era el Hijo eterno o Dios Hijo. Dice que la palabra era Dios mismo. Entonces no voy a explicar tanto porque eso lo dice, está claro. En el principio, ya principio estamos hablando de un comienzo, ¿verdad? De un comienzo, de una manifestación. Entonces en el principio era la palabra, y la palabra era o estaba con Dios, que es el que estamos hablando, que tiene inmortalidad, y la palabra era Dios, que también tiene inmortalidad, es lo mismo, es Dios mismo, pero fíjese lo que dice la palabra, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan. Antes de este principio, no era la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero se menciona el principio. Existía la palabra. Pero quiero que ustedes entiendan algo. No podemos separar la palabra de Dios. ¿Qué es una palabra? Un pensamiento expresado. Yo tengo 22 minutos de estarles hablando ahorita en este segundo bloque. Y ustedes están escuchando mis palabras. Yo estoy hablando. Si yo no hablara, si yo me quedara callado durante un día entero y estuviera haciendo planes en mi mente y haciendo proyectos, inventando cosas, preparando cosas en mi mente y estuviera meditando, nada se sabría de lo que está pasando en mí hasta que yo abro mi boca y hablo y digo y expreso lo que estoy pensando. Entonces, ¿cómo se expresa eso? A través de mis palabras. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, pregúntenselo, yo les estoy hablando. ¿Será que mis palabras son otra cosa que yo mismo? ¿Será que mis palabras son menos que yo? Estas palabras que yo les estoy hablando, no, las palabras que salen de mi boca, soy yo mismo expresándome. Expresando mis pensamientos en este momento, expresando una enseñanza. Ustedes no podrían escuchar esto si no fuera porque yo abro mi boca y hablo. Entonces la palabra, la definición de palabra es un pensamiento expresado. Pero antes que salga la expresión está el pensamiento. ¿Ven? Y cuando no hay expresión, solo hay pensamiento. Entonces, en el principio era la palabra, pero no había sido manifestada. Existía la palabra, pero en Dios. Y cuando vino el principio y vino la expresión y vino la palabra expresada, entonces nos damos cuenta que la palabra era Dios. Pero tenemos que entender qué era la palabra. No se trataba de que Dios estaba hablando. Eso lo vamos a ver con calma. Pero y regresamos a Dios. ¿Ok? Regresamos a Dios. Porque antes de este principio de Juan 1:1 existía Dios solo. Y para eso vamos a buscar escrituras para probarlo. Pero existía Dios solo.
Él tenía sus pensamientos, tenía sus atributos. No había universo, solamente la habitación del Altísimo. El tercer cielo, no había nada en el tercer cielo, solamente estaba Él en esa dimensión. Las tres dimensiones que tenemos no existían, no había nada creado. Y en ese tiempo el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Esto es algo muy importante porque lo vamos a llevar a un entendimiento más profundo. Pero sigamos con Dios. El Verbo era con Dios, porque ya Dios estaba antes del principio. Entonces yo quiero que ustedes vuelvan a entender lo que dice la Escritura, que Él habita en luz inaccesible. El Salmo 104, verso 2 dice lo siguiente. Sí, Salmo 104, 2. El que se cubre de luz como de vestidura. O sea, Él habita en luz inaccesible. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Él se cubre de luz como vestidura. Lo único que había y siempre hubo era una luz. No había vacío. Eso es mentira, que todo era un vacío total. No, había una luz y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios en esa luz. Y ahora vamos a ver y vamos a comprobar que Dios es una sola persona. Pero antes de eso, yo quiero hablar más acerca de esto de que Dios habita en luz inaccesible. Dice la Escritura en Isaías capítulo 60, verso 19, las siguientes palabras. Sí, hermano, Isaías capítulo número 60, verso 19, que habla de cuando ya todo ha pasado y el milenio ha pasado y es la eternidad que regresa y todas estas cosas. Es para probarles que esa luz que hubo siempre, que siempre estará allí, que donde habita esa luz inaccesible, donde habita Dios, donde habita ese Padre de donde proceden todas las cosas, esa luz siempre está y estará y ha estado, siempre está allí. Dios siempre está allí. Entonces, dice la Escritura, Isaías 60, 19. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para de día. O sea que no habrá necesidad de sol, no habrá sol, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Dice, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. O sea que esa luz que estamos hablando es la que va a alumbrar ya después que haya cielo nuevo y tierra nueva. Es esa luz que nosotros ahora no vemos y que está en el tercer cielo y siempre ha estado fuera del tiempo y del espacio. Va a ser la que va a alumbrar la tierra. Y seguimos adelante con otra escritura acerca de esto de que Dios es luz. Y mire qué interesante esto. Juan capítulo 12, verso 46. Perdón, es primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, dice la Escritura, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Ok? Vimos que Dios es invisible, vimos que Dios es espíritu y que habita en luz inaccesible, que se cubre de luz como vestidura, y aquí dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces,
confirmamos con este pasaje de que cuando no había nada y no había creación, no habían tinieblas. No todo era vacío, tinieblas, no todo era un vacío, algo, o sea, por eso dice la Escritura que Él habita la eternidad. O sea, la eternidad era habitada, la eternidad era habitada por Dios. Por eso, si pudiésemos haber estado allí nosotros, que es imposible porque nosotros somos criaturas, hubiéramos visto una luz solamente. Y ya, eso es todo. ¿Ve? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y finalmente en Apocalipsis 22:5 se confirma lo que leímos en Isaías 60:19, donde dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Al final de todo el plan, cuando el mal haya sido exterminado y no haya diablo ni Satanás y Dios haya cumplido sus planes eternos, esa luz de la cual estoy hablando nos va a iluminar. Ella será nuestra luz. Como dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Así que concluimos pues que Dios es luz. Dios le bendiga. Esto es una bendición muy grande. Que Dios los bendiga con esta palabra. Espero que el Espíritu les muestre estas cosas. Entonces, cuando Dios estaba en esa condición de Padre, Él era una persona con un plan, tenía una personalidad, tenía un carácter, tenía atributos. Él era Padre. También dentro de Él existía el atributo de ser hijo. Eso lo tenía Él en sí mismo. Él era sanador, Él era salvador, Él era juez. Dios es amor. Él era libertador, Él era un redentor, Él era rey, Señor, creador. Todas esas cosas era Él. Entonces, hermanos, todo estaba en Él, pero no había sido manifestado. Por eso nosotros estamos enfatizando en esto. Él es la única persona inmortal. En Él es la única persona con inmortalidad, dice la Escritura. No podía morir, no tiene límites. Por eso es que tenemos que tratar de enfocarnos en eso. Y Él estaba en ese momento en su condición de Padre. Y siempre ha estado y estará en esa condición de Padre, porque de Él procede todo lo que hay. Procede de Él, Él es la fuente, de todas las cosas. Y Él tenía todos estos atributos: Padre, Hijo, Sanador, Salvador, Espíritu Santo, porque Él es un Espíritu. Él es Espíritu, Salvador, Libertador, Redentor. Todo eso estaba en Él, pero no se había hecho manifiesta esos atributos. No se habían hecho manifiestos esos atributos. En Él estaba todo, el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Eso estaba en Él. Es más, los hijos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Dios predestinados, todos estaban en Él. Todos nosotros éramos atributos de Él. Y entonces Él estaba en su condición de Padre. Entonces Él es un solo espíritu.
Y ahora entonces, para ir aterrizando, porque gracias a Dios vamos ya terminando este primer bloque, yo creo que estamos claros en eso. Voy a ver si les leo una escritura, y esa escritura está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Y dice la escritura, vamos al versículo 5, dice, vamos más atrás, y yo quiero que ustedes escuchen esto y se lo graben, porque a medida que vamos aprendiendo, ese dogma, invento, esa trinidad que han inventado la gente se va cayendo poco a poco y va desapareciendo en el vacío. Dice la escritura, del verso 4, dice la Biblia, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más, ¿ok? Que no hay más que un Dios. Ahí está. No hay más que un Dios, y él se está refiriendo a ese ser eterno que estamos hablando aquí. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o sea, Dios es una persona o un objeto de adoración. ¿Ve? Entonces, cuando dice muchos dioses, porque hay muchos objetos que son adorados, imágenes, estatuas, muchos señores. Todo eso existe en la tierra, en el cielo, como dice la gente, que piensan que hay dioses que bajaron del cielo y les hacen estatuas. Dice el verso 6, ¿no? Que para nosotros, para usted y para mí, sin embargo, solo hay un Dios. Oiga, grábeselo por el amor de Dios. Un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él. Entonces volvemos otra vez, de Él proceden las cosas, todas las cosas estaban en Él y Él es la fuente de donde proceden todas las cosas. Y después dice, y un Señor Jesucristo, que no es la segunda persona, eso lo vamos a ver poco a poco, no hemos llegado ni siquiera a Belén, o sea, tenemos que pasar por todo el Antiguo Testamento, tenemos mucho que hablar. Dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Eso no le quita, eso lo vamos a hablar, esto pasado lo vamos a revisitar. Pero lo que dice aquí, lo que debemos enfatizar en este primer mensaje es, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Hay solamente un César Antonio Rodríguez Duque que les está hablando la palabra. Y de mí proceden las palabras que les estoy diciendo ahora mismo. Y por medio de las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes, yo me estoy expresando a ustedes y les estoy enseñando y declarando cosas. Entonces esas palabras no son otro César, soy yo mismo que me estoy expresando. Entonces, dejemos la expresión para más adelante y sigamos con nuestro Dios, del cual proceden todas las cosas, quien es el Padre. Entonces, finalmente vamos a aterrizar y vamos a terminar ya con una pequeña meditación, una reflexión acerca del Padre de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios es Padre. Entonces, con esto vamos a seguir haciendo desvanecer esto de que Dios el Padre, Dios eterno el Hijo, Dios el Hijo es eterno y Dios el Espíritu Santo, la tercera persona,
O sea que Dios es espíritu, como Padre, y dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona, o sea que hay otro Espíritu Santo, dos Espíritus Santos, según esa doctrina. Hermano, tenga sentido común, tenga la mente de un niño y aprenda, bórrese todo lo que le ha enseñado en las denominaciones y tenga sentido común. No pueden haber dos Espíritus Santos. Les voy a leer un par de pasajes de las Escrituras para que ustedes reflexionen en esto. Entonces, les voy a leer una escritura interesante, solamente como para darles una ilustración y para que ustedes entiendan un poco más acerca de lo que les estoy hablando. Dice la Biblia en Génesis capítulo 38, verso 18. Estamos hablando de una situación que aconteció con uno de los hijos de Jacob, Judá, y con una mujer llamada Tamar. ¿Ok? Ella era, Judá era el suegro de Tamar. ¿Ven? Judá tomó por mujer a esta mujer para dársela a su primogénito. Y el asunto fue que los hijos de Judá murieron y ella se quedó sin tener hijos. Y un día se disfrazó de prostituta y salió a la calle. Y entonces Judá la encontró por el camino y le dijo: oye, déjame llegarme a ti, déjame tener relaciones contigo. Pero no sabía que era su nuera. Entonces ella le respondió: ¿qué me darás? O sea, el pago de la prostituta. Entonces, también ella le pidió: dame una prenda hasta que me envíes el pago. Y Judá le preguntó: ¿qué prenda? Versículo 18. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. O sea, Judá tuvo un acto carnal con Tamar, su nuera. Y dice, y ella concibió de él. Tamar concibió de Judá. Y el hijo que concibió era hijo de Judá, y Judá era el padre de ese hijo que ella concibió. Y dice, ella concibió de él. Ahora les voy a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 35. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Mire, dice concebirás, oiga esto, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación. En hebreo Yahshua, Yahweh es salvación. Miren esto, qué nombre más importante. Este será grande y será llamado Hijo. Estamos hablando de que ella iba a concebir un bebé. Y ese bebé iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Hijo de Dios. Dice, y el Señor Dios, mire cómo está hablando, porque acuérdense que el Dios del cual he estado enseñando por estos dos bloques, ese Dios no tiene principio, dice que es el único ser que tiene inmortalidad, que no puede morir, de ninguna manera, ni tampoco puede nacer, Él no tuvo principio, Él está en la eternidad. Pero entonces dice aquí,
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mire, lo está relacionando a David como su padre, como si fuera la descendencia de David, ¿verdad? Y David era un hombre, no era Dios, era un hombre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, el Espíritu, cuando se menciona la palabra Espíritu Santo, cuando se menciona al Espíritu Santo, eso está relacionado con la palabra y con poder. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea que va a nacer, va a tener un principio, va a ser parido por una mujer que vino por sexo, tenía padre y madre terrenales. Dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, use la lógica. Hermano, que te han inventado esto de que existe un Dios eterno, un Hijo eterno. No puede existir un Hijo eterno, porque para ser hijo tienes que nacer para poder ser llamado hijo. Entonces, el santo ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios. Porque Dios es el Padre de Jesús. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, cuando nos grabamos esto y nos vamos a Mateo, capítulo número 1, verso 18, y se nos relata el nacimiento de Jesús. Y este relato, dicho sea de paso, fue escrito entre los años 55 y 70 después de Cristo. Eso tiene una razón por la cual los evangelios se escribieron tan tarde. Más adelante se las comparto. Pero dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire esto: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, óigalo bien, se halló que había concebido. ¿Se acuerdan de Judá y Tamar? Tamar concibió de Judá, ¿verdad? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y seguimos adelante. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente, porque había que apedrearla por adulterio. Ahí había una fornicación, según lo que él había visto. Y pensando él en esta situación, dice que aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Concibió del Espíritu Santo. Eso indica que el acto de paternidad fue hecho por el Espíritu Santo, haciéndolo el Padre de Jesús. Lo que indica que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Son el mismo. Entonces quiero repetirles eso. El acto de paternidad fue manifestado, y el Espíritu Santo viene siendo el Padre de Jesús, porque Él fue, María concibió del Espíritu Santo,
Entonces, por eso es menester que nosotros entendamos este misterio. Entonces Jesús, cuando predicaba, hablaba de su Padre que estaba en los cielos. Entonces, ¿será que hay dos Espíritus Santos? Que Jesús tenía dos padres. Por favor, medítelo, reflexionenlo. Entonces Jesús tenía dos padres. Como lo que si dice que María concibió del Espíritu Santo, o sea que le atribuye la paternidad de Jesús al Espíritu Santo, la Biblia le atribuye la paternidad de Jesús al Espíritu Santo, y después Jesús hablaba de su Padre, entonces quiere decir que estaba en los cielos, quiere decir que Dios tenía dos padres, uno en el cielo y el otro en el Espíritu Santo. O sea, la tercera persona de la Trinidad. O sea, ¿cómo vamos a estar hablando? Por eso digo, esto es algo totalmente aberrante, ilógico y satánico, decir que Dios es tres personas. Hay un solo Padre. Pero recuérdenlo, allá en la eternidad no había nada manifestado. Y todo lo que les estoy leyendo ahora mismo, acerca del nacimiento de Jesús, acerca del Espíritu Santo y acerca de todas estas cosas, todo eso sucedió después. Todas estas son cosas manifestadas. Entonces dice en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Cuando llegó el momento de que eso sucediera. Pero la palabra manifestado es la que quiero que ustedes entiendan. Dios fue manifestado. Y fue manifestado en carne millones de años después que Dios se manifestó primero en su primera, o sea, cuando Dios se manifestó por primera vez. Entonces, por eso tengo que aterrizar aquí, porque ya son prácticamente 2 horas con este bloque. Hacemos un resumen rápido. Dios es inmortal y no puede morir. Dios habita la eternidad. Dios habita en luz inaccesible. Dios es uno a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y es un Espíritu Santo. No es un espíritu inmundo o un espíritu neutral. Dios es espíritu. Y nosotros hemos ido al pasado, antes de todos los principios que se hablan en la Biblia, y nos hemos dado cuenta de que Dios existía siempre y en Él estaba todo, y de Él proceden todas las cosas. Así como las palabras que yo les hablo proceden de mí, y no es otra persona la que está hablando, soy yo mismo. Por eso es que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era otro, porque si no hubiera dicho, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Ya entonces podríamos decir que hay 2 dioses. Como la Biblia de los Testigos de Jehová dice que era un Dios y en minúscula, o sea que era como algo más pequeño. Era lo mismo, era la misma persona. Pero hoy terminamos enseñando que Dios era atributos. En Él estaba todas las cosas que fueron apareciendo y fueron siendo creadas y todo lo que apareció después. Dios del cual hemos hablado, el Dios eterno, que no se cansa, que no tiene principio, que no muere. Ese Dios todopoderoso, cuya grandeza es inescrutable y a quien no le podemos quitar ni un pedacitito de esa grandeza, del cual proceden todas las cosas. Dios era una persona, es espíritu y no puede ser visto. Entonces, en Dios estaba todo y Él tenía su plan. Él tenía planes. Pero no, en ese momento que estamos hablando, en la eternidad, Dios no se había manifestado. ¿Ok? Dios no se había manifestado. Entonces, a través de esta enseñanza, veremos
cómo Dios comenzó a manifestarse y cómo fue que vino la creación y todas estas cosas. Así que yo quisiera poder seguir hablando, pero tengo que terminar aquí para que todos estemos claros en estas cosas. Porque Dios nunca ha abandonado esa luz inaccesible. Siempre ha estado allí. Pero le quitamos, nosotros en este tiempo, las denominaciones y religiones han achicado a Dios, lo han encogido, lo han hecho menos de lo que Él es. Y eso es lo que tenemos que sacarnos de la mente, que Dios no tiene límite alguno. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiera. No tiene límite de ninguna clase. Dios es infinito, grande, altísimo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios, uno solo. Oh, siento que tengo que adorar a Dios en este momento. Y ese es el Dios del cual procede todo lo demás. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo lo que pasó en un momento de la eternidad, cuando Dios decidió manifestarse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y allí vamos a entender bien el capítulo 1 de Juan, del verso 1 al 3, lo vamos a entender. Pero vamos a ir poco a poco, y con esto termino estas palabras y este mensaje, y espero que todos hayan entendido hasta aquí lo que les he querido decir. Cualquiera que te diga que Dios puede morir, está mintiendo, porque Él es el único ser inmortal. Y lo que hablamos, este pequeño paréntesis del nacimiento de Jesucristo, estamos hablando de que Jesús nació como un bebé. O sea, la gente no entiende quién es Jesús y qué es lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque ignoran el Antiguo Testamento y las cosas que te estoy diciendo y todo lo que Dios anunció acerca de sus planes de manifestarse en carne. Pero antes de eso, ya les digo, Él no se había manifestado. Y vamos a ver qué fue lo primero que salió de Dios. Y ahí entonces entenderemos poco a poco más acerca de este misterio glorioso de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, yo creo que las Escrituras hablan por sí solas, y si las has leído con todo tu corazón, yo oro a Dios que te dé entendimiento y revelación en el conocimiento de Él, para que puedas ver su grandeza y no se la quites. Recuerda, este Dios del cual proceden todas las cosas, como Padre, siempre ha estado en el cielo. Siempre ha estado en el cielo. La gente tropieza es cuando Dios quiso manifestarse y todo lo que pasó después de su manifestación. Y eso lo veremos más adelante en la próxima enseñanza, para que no haya lugar a dudas y haya un entendimiento perfecto acerca de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, y pronto estaré grabando el siguiente bloque de esta enseñanza.